La verdad sobre el palo mayombe. Dicen que es magia oscura y rituales secretos. Pero casi nadie te cuenta de dónde viene realmente el palo mayombe. Lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la historia que creías conocer. Cuando alguien menciona el palo mayombe, muchas personas imaginan algo peligroso o misterioso. Películas, rumores y noticias sensacionalistas han creado una imagen que no siempre coincide con la realidad histórica. En este video vamos a ir al origen. ¿De dónde nace realmente esta religión? ¿Qué significa una nganga? ¿Quiénes son los empungos? ¿Por qué se asocia tanto con Cuba? Y, sobre todo, ¿qué es verdad y qué es exageración? Quédate hasta el final porque entender el contexto histórico cambia totalmente la forma en que vemos esta tradición afrocaribeña. Origen africano, el pueblo Congo. Para entender el palo mayombe, tenemos que viajar a África Central, a la región que hoy incluye partes de la actual República Democrática del Congo, Angola y República del Congo. Allí vivía el pueblo Bakongo, parte de lo que fue el antiguo Reino del Congo, un estado organizado que existía desde el siglo XIV. No eran tribus aisladas como a veces se cree. Tenían estructuras políticas, comercio y una cosmovisión espiritual compleja. En su visión del mundo, existía un Dios supremo creador. Había espíritus de la naturaleza. Los antepasados seguían influyendo en la vida de los vivos. El mundo espiritual y el mundo físico estaban conectados. Uno de los conceptos centrales era el Nkisi. Un Nkisi era un objeto cargado espiritualmente que servía como punto de conexión entre el ser humano y las fuerzas espirituales. Ese concepto es clave para entender lo que después, en América, se llamaría nganga. La llegada a América, esclavitud y resistencia cultural. Entre los siglos XVI y XIX, millones de africanos fueron llevados a América a través del comercio transatlántico de esclavos. Muchos Bakongo fueron transportados a la isla de Cuba, que era colonia española. En ese contexto brutal, las personas esclavizadas no solo perdieron libertad, perdieron lengua, tierra y familia. Pero algo que lograron conservar fue su espiritualidad. En plantaciones y zonas rurales cubanas, los descendientes de los Bakongo comenzaron a reconstruir sus creencias con los elementos que tenían disponibles. Así nació el palo monte, también llamado palo mayombe, palo congo o regla de palo. La palabra mayombe proviene de una región boscosa en África Central. Y el término palo hace referencia al uso ritual de palos, ramas y elementos naturales. La nganga, el corazón del palo mayombe. Si hay un elemento que define al palo mayombe, es la nganga. La nganga es un recipiente sagrado que contiene palos y ramas específicas. Tierra de distintos lugares, piedras, hierro, restos orgánicos, elementos simbólicos. Para los practicantes, la nganga no es un simple objeto. Es una entidad espiritual activa. Es un punto de contacto entre el mundo visible y el invisible. Aquí es donde muchas personas malinterpretan. Desde fuera, puede parecer algo extraño, pero si lo analizamos desde la antropología, no es diferente en esencia a otras religiones que usan objetos sagrados como reliquias, altares o símbolos consagrados. El antropólogo Fernando Ortiz, uno de los principales estudiosos de las religiones afrocubanas, documentó estas prácticas en el siglo XX. Él explicó que la nganga funciona como un centro de poder espiritual dentro de la casa, templo. Los empungos, fuerzas espirituales. En el palo mayombe no se habla de santos, como en el catolicismo, ni exactamente de orishas, como en la santería. Se habla de empungos. Los empungos son fuerzas de la naturaleza. Algunos ejemplos comunes incluyen lucero mundo, relacionado con los caminos y las decisiones. Sarabanda, asociado al hierro, la guerra y el trabajo. Madre de agua, vinculada a ríos y aguas dulces. Centella Endoki, relacionada con el rayo y el cementerio. Muchos de estos nombres muestran influencia lingüística congo. Con el tiempo, hubo sincretismo con el catolicismo, algo común en religiones afroamericanas. Esto permitió que las prácticas sobrevivieran bajo vigilancia colonial. Diferencia entre palo y santería. Un error común es pensar que el palo mayombe y la santería son lo mismo. No lo son. La santería, también llamada regla de Ocha, tiene raíces yoruba, provenientes principalmente de la actual Nigeria. El palo, en cambio, es de raíz bantú, Congo. Diferencias clave. Palo trabaja principalmente con la nganga. La santería trabaja con orishas. Palo tiene un enfoque más directo hacia los espíritus de la naturaleza y ancestros. Santería tiene una estructura ritual distinta y jerarquías diferentes. Aunque en Cuba muchas personas practican ambas, son sistemas religiosos distintos. El problema, sensacionalismo y criminalización, aquí es donde entra el desafío.
Durante el siglo XX, especialmente en Cuba y luego en otros países, algunos crímenes aislados fueron vinculados mediáticamente al Palo Mayombe. La prensa sensacionalista empezó a usar términos como brujería oscura o cultos peligrosos. Eso generó una imagen pública negativa. Pero es importante hacer algo básico: separar religión de delito. Cualquier religión puede ser mal utilizada por individuos. Eso no convierte a toda la tradición en criminal. Académicos de estudios religiosos y antropólogos coinciden en que el palo es una religión estructurada, con reglas internas y códigos éticos. En Cuba, después de la Revolución de 1959, hubo etapas donde las religiones afrocubanas fueron vistas con sospecha. Con el tiempo, el Estado reconoció su valor cultural. Hoy forman parte del patrimonio cultural cubano. Expansión internacional. Con la migración cubana en el siglo XX, el Palo Mayombe llegó a países como Estados Unidos, México, Venezuela, España. En ciudades como Miami, Nueva York o Ciudad de México existen casas, templo activas. Investigaciones académicas en universidades estadounidenses han documentado cómo estas prácticas se adaptan al contexto urbano moderno, manteniendo su núcleo espiritual. Rituales y ética interna. El Palo Mayombe incluye iniciaciones, limpiezas espirituales, consultas, trabajo con la naturaleza. Pero algo que pocas personas mencionan es que dentro de la tradición existen normas claras. No cualquier persona puede montar una nganga. Se requiere iniciación formal bajo un tata, sacerdote. Además, la tradición oral insiste en el equilibrio. El uso irresponsable del poder espiritual trae consecuencias para quien lo ejerce. Eso rompe con la narrativa simplista de magia sin reglas. En realidad, es un sistema con jerarquía y disciplina. Entender el contexto cambia todo. Cuando miras el Palo Mayombe sin contexto, puede parecer extraño. Pero cuando entiendes que nació de un pueblo africano con una cosmovisión profunda, que sobrevivió a la esclavitud y se reconstruyó en América como acto de resistencia cultural, la historia cambia. Ya no es solo un conjunto de rituales. Es memoria histórica. Es identidad. Es supervivencia cultural. Y eso explica por qué, a pesar de siglos de persecución, la tradición sigue viva. El Palo Mayombe no es un mito inventado ni una simple historia de terror. Es una religión afrocaribeña con raíces en África Central, desarrollada en Cuba y extendida por América. Tiene fundamento histórico comprobable, estudios académicos, estructura ritual clara, influencia cultural real. Como ocurre con muchas tradiciones poco comprendidas, el desconocimiento genera miedo. Pero el conocimiento cambia la narrativa. Entender no significa practicar, significa respetar la historia y separar hechos de ficción.